Mi trabajo solamente es explicar la palabra de Dios. ¿Qué hace con eso usted? Ese es su problema. No es. Mi problema termina cuando explico la palabra. ¿Ustedes entendieron? Señor, ahí está tu pueblo. Porque yo no puedo tomar una decisión por ustedes, son ustedes. Y es en ese sentido como he estudiado a mis hermanos davidianos. Y quiero decirles que yo siento mucha compasión por ellos, mucha. Me ha tocado defenderlos. En México, una vez estábamos en una campaña evangelística y de pronto se oyó la voz de que había una persona distribuyendo material con mensajes davidianos y los diáconos lo habían cogido afuera, donde se estacionan los autos, el embarcadero. Y habían unos hermanos mexicanos que esos son de armas tomar. No, al estilo Jalisco. ¿Cómo te llamas? ¡Pum! Te llamabas. Así. Y ya lo querían colgar a ese hermano. Y saben que a mí me tocó llegar y decirle, espere, colega, espérese. Le digo, este muchacho no tiene culpa. A lo mejor ni él sabe lo que está haciendo. Entonces yo le hablé y le dije, mira hermano, nosotros entendemos tu problema, entiendo de dónde vienes, a dónde vas, pero aquí no hay sitio para ti. Entonces voy a hacer algo. Voy a tratar de contener a estos hermanitos que te quieren dar tu buena paliza. Los voy a contener, pero los voy a contener solo por 3 minutos. Lo voy a parar aquí, yo tengo que hacer algo. Si después de 3 minutos tú sigues parado ahí, yo no respondo. Pero yo de ti me voy. Así que tú dirás. Y me volteé de espalda, le di la espalda a él y le hablaba a la gente, cálmense hermanos, hay que obrar con espíritu cristiano, tratando de moderar la cosa, ¿no? Porque algunos estaban pero airados. Y mis hermanos, hay mucha gente sincera entre ellos, y a mí me da mucho pesar por ello. Voy a tomar solo un ejemplo en los minutos que nos quedan para decirles cuál es el problema con el reino intermedio. ¿De dónde sacan eso de que va a haber un reino intermedio? Daniel capítulo 2. Vamos para Daniel capítulo 2, verso 35. Miren ustedes en Daniel 2, 35, cuando habla de la estatua y cuando dice que en los días de esos reyes, ¿no? Una piedra fue cortada, verso 34 tal vez y 35. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, la plata, y fueron como tamos de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Verso 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ese monte que se forma, porque la piedra es cortada del monte, dice, del monte fue cortada la piedra. Esa piedra cortada del monte cae sobre la imagen, la destruye y se hace un monte que llena toda la tierra, y ese es el reino de Dios. Lo cual es correcto, y eso será cuando Cristo venga. Pero nuestros hermanos davidianos dicen, no. El monte es la iglesia y la piedra somos nosotros, los davidianos, que
golpear a las naciones, vamos a hacer un reino. Por eso es que Jesús tiene que venir a instaurar ese reino aquí, para que después las naciones, primero los adventistas sean muertos, y después las naciones escuchen el mensaje, y se forme el reino de Dios en plenitud que llena toda la tierra cuando Jesús venga por segunda vez. En otras palabras, lo que ellos están diciendo es que cuando el Señor instaure su reino, la matanza de Ezequiel 9 se ejecutará a los adventistas, pero no al mundo, solo a los adventistas. Y después que los adventistas hayan sido aniquilados, los 144,000 y la multitud que había quedado fiel recibieron el sello, pero no tienen la sangre de Israel, son parte de la multitud, irán a todo el mundo con el fuerte pregón para proclamar el Evangelio a todo el mundo. ¿Saben cuál es el problema con esta interpretación? De paso, es lo que dice el profeta davidiano, Víctor Couter. ¿Saben cuál es el problema con esa interpretación? Que el tiempo de gracia se cierra para los adventistas a la matanza, a la instauración de ese reino. Y después de que el mundo ha sido predicado, proclamado, hay tiempo de gracia para ellos, pero para los adventistas ya no, porque ya fueron. Y a los otros se les predica para que se arrepientan. Quiere decir que el tiempo de gracia se acaba primero con los adventistas y tiempo después para el resto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es el tiempo de gracia? Si solamente supieran qué es el tiempo de gracia, no hablarían tantas barbaridades. El tiempo de gracia existe mientras Jesús ministra en el santuario celestial, porque mientras haya un intercesor, hay tiempo de gracia. Y el tiempo de gracia se acaba para todos por igual, porque si Dios le acaba a uno y a otro, eso sería acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Pero eso no es todo el problema. El problema va más allá. ¿Cuál es el monte del cual es cortada la piedra? El monte es el pueblo de Dios. Es la iglesia adventista. Y de ahí sale una piedra. Entonces, si la casa de Dios, el monte, es la iglesia adventista, y de ahí sale la piedra que golpea todo el mundo, dice, los adventistas, de ahí salen los davidianos, porque los otros se mueren, y entonces nosotros vamos y golpeamos a todas las naciones a través del evangelismo, evangelizamos, y entonces el reino que ha sido instalado se agranda y llena toda la tierra. Entonces Cristo viene. Imaginación increíble. Pero ¿cuál es el problema aquí? Acá dice en el verso 45, de manera que viste que del monte fue cortada una piedra, ¿no? Está hablando de qué monte, porque uno indudablemente tiene que mirar la Biblia en su contexto. Claro, ¿no? Les leo lo que dice Daniel capítulo 9, verso 20. Aún estaba hablando y orando, dice Daniel, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. ¿Quién es el monte santo de Dios? Dice Jerusalén. Si Jerusalén, Israel, porque Daniel está orando por su pueblo. Entonces, si aquí el monte santo de mi Dios es Israel, entonces la piedra sale de Israel. ¿Quiénes han salido de la iglesia adventista? Los davidianos. ¿Por qué creen que ellos están solo aquí y en otro lado? Porque ellos quieren ayudarte, quieren salvarte, primero, de la matanza de Ezequiel 9. Y luego quieren que tú seas parte de ese reino venidero.
Pero como tú eres adventista, te venimos a sacar, porque del monte salen todos esos rendimientos. Este es el monte santo. ¿Cuál es el problema con este tipo de interpretación? Les voy a leer, Isaías capítulo 2, verso 2, ¿no? Isaías 2:2, la Biblia enseña que efectivamente a Israel, y sobre todo a Jerusalén, se le llama pues el monte santo de Dios. O sea, nosotros no tenemos problema en eso, porque es así. El mismo Daniel lo menciona. Entonces la palabra monte está ahí, ¿no? Dice en el verso 2, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre todos los collados. ¿Quién es el monte de la casa de Jehová? El pueblo de Dios. Entonces ellos van a sacar todos estos textos donde dice que el monte es Israel, el pueblo de Dios. Y yo estoy de acuerdo que la Biblia habla de que el monte es la casa de Israel. Pero ¿ese es a ese monte al que se refiere Daniel 2:45? No, no es ese monte. Porque sería ignorar algunos aspectos que la misma Biblia se encarga de mostrar. Vayamos a Isaías capítulo 14, ya que estamos en Isaías capítulo 14, y leamos allí, ¿no? Donde el verso 13 habla de Satanás, que de paso Satanás pues no estaba en Jerusalén, ¿no? Estaba hablando en el cielo. Así que el contexto nos pone a Satanás en el cielo. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, más claro imposible. En lo alto, junto a las estrellas, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Cuál es el monte de los testimonios? ¿Sabe que el trono por encima de los cielos hay otro monte? Y entonces uno se pregunta, qué increíble aquí en este aspecto, Ezequiel 28:16, si vamos a Ezequiel 28:16, ¿no? Vuelvo a Satanás, porque ahí está otra vez Satanás hablando. Dios se refiere a Satanás como caíste del cielo, ¿no? Lucero, hijo de la mañana. Bueno, el verso 16, ¿no? Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé dentro de las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿De dónde fue arrojado Lucifer? Del monte de Dios. Si el monte de Dios es Jerusalén, había Jerusalén, Israel, antes de la creación, esto fue en el cielo. Es que acabamos de descubrir que Satanás vivía en el monte de Jerusalén. ¿A qué monte se está refiriendo? Al cielo. Ustedes se dan cuenta que la Biblia habla del monte de Dios refiriéndose a la morada de Dios. Y entonces nosotros también tenemos que iniciar un aspecto más. ¿Por qué Daniel 2, cuando dice en el verso 45 que del monte, el concepto es claro, del monte fue cortada una piedra? Les voy a leer literalmente lo que dice. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano. ¿Qué está diciendo que del monte se cortó una piedra no con mano? No hay participación humana. Este monte está refiriéndose al monte de Dios. ¿Quién trae el reino?
Dios. Dios traerá el reino y esa es la acción divina. Pero nuestros hermanos dicen, no, es el reino intermedio. Bueno, hermano David, si tú quieres creer a tu profeta, no hay ningún problema. Yo no tengo problema. Lo único que te puedo decir es que en la Biblia descubrí 6 o 7 diferentes significados de la palabra monte. Yo solamente he querido resaltar 2 porque es ahí donde ustedes se concentran. Dicen que el monte es la casa de Dios, Jerusalén, Israel, el pueblo de Dios. Pero no ven que el monte se refiere a otras cosas, pero lo más grave aún es que siendo que Dios dice que la piedra es cortada no con mano humana, es Dios quien actúa, pues Dios tiene su monte santo, de donde fue arrojado Satanás, y de ese monte está hablando. ¿Quieren creer lo contrario? Sigan nomás. Pero nosotros los adventistas decimos que Daniel 2 habla de un reino que traerá el Señor en su segunda venida. ¿Cuál es el mensaje del profeta davidiano Víctor Couter? Es, no. Lo que pasa es que el mensaje de este reino intermedio que Dios vendría a instaurar, el Señor Jesús espiritualmente instaurará en Israel, no fue revelado a los profetas del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. Tampoco se le reveló a Elena White porque ella habla del reino consumado. Eso se le reveló solamente a mí. Bueno, hermano, principio básico para estudiar la Biblia. Nunca crean nada que no está revelado en la Biblia. ¿Estamos? Principio básico número 1. Cualquier luz que Dios quiera dar a través de cualquier mensajero o mensajera que quiera enviar en estos tiempos postreros, tendrá que alinearse a lo que ya ha sido revelado en la palabra de Dios. Y ahí no acaba el asunto, pero por motivo de tiempo lo dejo ahí para decirles, hermanos, nosotros tenemos la palabra más segura. Si esto que estamos estudiando no es así, entonces cada quien va a venir y le va a dar la interpretación que tiene. ¿Qué tal si yo vengo mañana y le digo, el Señor me ha revelado? ¿Me van a creer? El argumento que usa el profeta Couter es interesante. Dios no lo reveló a ellos en la Biblia, tampoco a Elena White, solo a mí. Bueno, si él lo dice y lo cree, ¿por qué no me van a creer a mí? ¿Verdad? Pero el Señor Jesús nos dijo que vendrían falsos profetas y que todos debían ser probados. Dice el apóstol Juan, 1 Juan 4, probad a todos los espíritus si son de Dios. Bueno, después de haber probado los escritos de Víctor Couter, les digo que no es de Dios. Porque él que dice que todo armoniza sus enseñanzas con Elena White y con la Biblia 100%, no es cierto. Pero mañana les voy a decir por qué no es cierto. Y les voy a mostrar con la Biblia. Y vamos a estudiar con la Biblia. Y voy a desafiar a mis hermanos davidianos que me demuestren con la Biblia de que estamos equivocados.